Bueno, hoy venimos en este episodio de hoy a hablar del caso de un médico que murió loco realmente por su exceso de conciencia, la verdad. Hoy en día, pues lavarse las manos es más que un gesto habitual, ¿no? Un gesto tan normal que si realmente pensamos que gracias a ese gesto pues se han salvado miles de, de personas hoy en día y si nos vamos antiguamente pues a miles de madres, pues eso hoy en día nos parece bastante inverosímil, ¿verdad? Pero no obstante es así. Antes de Semmelweis, que es el protagonista de hoy, de nuestra historia, un 20% de las madres morían al dar a luz. En tiempos pues, de epidemia, por supuesto que esa cifra llegó a subir hasta el 96%, ¿no? La causa era la fiebre puerperal. Pues en 1818 nacía en Buda, que es la capital de Hungría, Ignaz Fulop Semmelweis. Y bueno, pues este señor estudió medicina pues con gran aprovechamiento. Ingresó como ayudante del profesor Kling en uno de los dos pabellones de maternidad del Hospital de Viena. Era la capital entonces del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Pues habían dos pabellones destinados a la maternidad, uno que estaba dirigido por el profesor Kling y el otro dirigido por el profesor Barch. Pues Semmelweis, que era entusiasta, la verdad, bastante entusiasta en su oficio, él era consistente, según sus palabras, a ayudar al fenómeno más bello de la vida, que es la maternidad. Y bueno, pues la verdad que él lo pasaba bastante mal, pero una desolación completa al ver que la fiebre puerperal causaba pues una gran mortandad entre las parturientas. Y un día él comparó los libros de la maternidad de Barch y de la maternidad de Kling y vio con sorpresa que la mortandad en la primera, que era la de Barch, era notablemente inferior a la de la segunda, que es en la que él estaba trabajando. Y entonces, pues nada, basando en su curiosidad científica de por qué estaba pasando esto, le llevó pues a examinar los diversos sistemas de partos que podían efectuarse. Y bueno, y entre los dos nada más que había encontrado una sola diferencia, y es que en la maternidad de Barch los partos eran efectuados por comadrona y en la de Kling por internos y estudiantes de medicina. Y bueno, pues él tuvo un pretexto de una reorganización de la maternidad y tal, hizo que las comadronas pasasen de una a otra. Y cosa extraña es que la mortandad descendió allí pues donde actuaban las comadronas. Es decir, que las muertes eran más frecuentes en los partos ayudados por médicos, o estudiantes aventajados que normalmente usaban métodos más científicos, ¿no? Que no los empíricos usados por las comadronas. Pues Semmelweis hizo conocer estos resultados a los directores de ambas maternidades, los cuales pues se encogieron de hombros, les dio completamente igual, indicando que seguramente que eso se debía porque los estudiantes eran muy bruscos y que como tenían menos delicadeza que las comadronas, pues pasaba lo que pasaba. Y entonces el profesor Kling, visto que su sala era la que se producía más mortandad, consistió en que pues la mitad de los estudiantes fuesen sustituidos por comadronas. Y maravillosamente la mortandad descendió, pero no le dio igualmente mayor importancia, ¿no? Él decía, para que ustedes sepan, que la verdad que es un horror decir esta frase, que la fiebre puerperal era el tributo que las mujeres del pueblo debían pagar por la maternidad. Pues digo, una barbaridad que vamos, que es más que incomprensible, sobre todo hoy en día, pero bueno. Semmelweis pues hizo notar que las mujeres de la nobleza, o pues las que eran pues un poquito más acomodadas que las de pueblo, parían en sus casas y que no eran víctimas de una mortandad tan grande. Pero para él la verdad que estas consideraciones pues eran como una pesadilla, ¿no? Él decía, y así lo dejó escrito, de que el sonido de la campanilla anunciando el viático que había entrado para siempre en su paz de su alma, ¿no? Que él soportaba muchos horrores cada día y que era testigo y le hacían eso la vida más que insoportable, que no podía continuar en ese estado en donde todo lo veía oscuro excepto el número impecable de muerte. Pues por allá en el año 1847, cuando el sabio anatomista de Viena, que era el profesor Kolecka, procediendo a la disección de un cadáver y tal, se hirió una mano y murió víctima pues de una fiebre más que repentina. Y entonces, pues claro, Semmelweis, hablando con los colegas y tal de profesión, se dio cuenta de que ciertas manifestaciones de la fiebre causante de la muerte de Kolecka eran similares a las de la fiebre puerperal.
Y aquello dice que lo hizo meditar y de pronto como una luz se le iluminó todo y llegó a una conclusión. Y es que los estudiantes que ayudaban en los partos procedían de los cursos de anatomía en donde se efectuaban las disecciones y eran ellos los que llevaban en sus manos el origen de la muerte de las parturientas y entre ellos estaba el mismo Semmelweis. Pues eran ellos los que llevaban en sus manos el origen de la muerte de las parturientas y entre ellos pues estaba el mismo Semmelweis, ¿no? Que varias y frecuentes veces pasaba de una sala a otra y él, que quería ayudar a la vida, ¿no? Él quería ver nacer a esos niños, era el causante de muchas muertes, de tantas y tantas y tantas mujeres que la estaban atormentando de sus sueños, ¿no? Y que lo había afligido bastante en su vida. Y para él se sentía sin quererlo de que él era un asesino. Pues al día siguiente hizo instalar lavabos a la entrada de la sala de parto. Todos los estudiantes fueron obligados a lavarse las manos con una solución de cloruro de cal. Y en pocos días la mortalidad por fiebre puerperal descendió a menos del 1%. Y el milagro ya se estaba produciendo, o sea, todo consistía lo que era en lavarse las manos. Pasteur, que no había pues todavía dado a conocer al mundo de los microbios, ni Jenner había descubierto la asepsia, pero Semmelweis intuitivamente la había puesto en práctica. ¿Crees tú, en este episodio de hoy, que ello fue el triunfo de Semmelweis? Nah, estás equivocado. ¿Por qué? Porque los estudiantes encontraron en esto algo bastante molesto, incluso ofensivo. El hecho de tener que lavarse las manos, tanto los profesores como los alumnos, ellos lo veían ofensivo. Ellos decían que el descenso de la mortalidad era pura coincidencia, que no tenía nada que ver con lavarse las manos. Incluso uno de los que se sublevó contra la orden fue el mismo profesor Klein. Y Semmelweis, bueno, pues le cortó el paso a la sala de parto. Pues el profesor, más que indignadísimo, lo expulsó del hospital con un gran escándalo, ¿no?, en el cuerpo médico de Viena y le impidió a Semmelweis ejercer la medicina. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, pues que alteró sus facultades mentales, se le vio errar alrededor del hospital cada día más sombrío, de peor humor, empezó a sufrir de manía persecutoria, hasta, bueno, cierto punto fue bastante justificada, la verdad. Se veía rodeado de enemigos por todas partes, gritaba, apostrofaba a los transeúntes, hasta que ya un día, bueno, pues empezó a correr por las calles gritando, hasta que llegó al hospital. Y allí se dirigió corriendo hasta la sala de disección donde, bueno, los alumnos pues estaban disecando un cadáver. Semmelweis se apoderó de un escabelo y apartó a empujones a alumnos y profesores y empezó a cortar el cadáver. Y después empezó a cortar a sí mismo, no mezclando sus heridas con la infección cadavérica. Pues claro, los asistentes reaccionaron, pero ya era demasiado tarde porque la herida pues era bastante profunda. La infección ganó terreno y su fiebre pues, obviamente era similar a la fiebre puerperal que él mismo había inoculado inconscientemente a tantas y tantas madres. Por supuesto que su infección pues, fue mortal. Ya pocos días después él moría en el mismo manicomio. Hoy en Buda, en la casa donde nació, está situada en la calle que lleva hasta el baluarte de los pescadores, se conserva la casa en donde nació Semmelweis, hoy convertida pues, en un pequeñito museo. Y hay una discreta lápida que recuerda que allí vio por primera vez la luz el hombre que descubrió el sistema de salvar a muchas madres en aquella época. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya ayudado. Decirle que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a ustedes, mis oyentes, aunque no estés suscrito al canal. De verdad que gracias a ustedes el canal se hace un poquito más grande cada día. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo día, por supuestísimo, con otra historia fantástica. Hasta luego.